que las 7 iglesias creían diferentes cosas. Había una que andaba creyendo en profecías de una tal mujer profeta. Había otra que tenía la doctrina de los Nicolaitas, que la doctrina de los Nicolaitas eran algunos que creían que como Cristo había vencido el pecado, ya se podía pecar y cualquier cosa y no pasaba nada. ¿Ok? Y esa es una doctrina que Dios aborrece, ¿verdad? Sí. Entonces, diferentes tipos de doctrina había en el libro de Apocalipsis. Cuando Pablo va ahí a Antioquía, en Gálatas 2:11, ¿ok? El apóstol Pedro tenía diferente doctrina que el apóstol Pablo. El apóstol Pedro creía que había que judaizar. El apóstol Pablo creía que no había que judaizar, que el que judaizaba literalmente perdía su salvación, caía la gracia. Gálatas 5 a partir del verso 2. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, porque no había un papa. Simplemente los apóstoles tenían sus pensamientos, su interpretación de lo que eran las escrituras, y el propio apóstol Pablo, como ve que hay tantas interpretaciones diferentes, él mismo dice que el que enseña algo, Gálatas 1:8-9, que él no haya enseñado es anatema. Entonces, ¿por qué? Porque habían diferentes tipos de doctrina. En ese tiempo estaban los protonósticos, los gnósticos, los nicolaitas, los simonianos, los nazarenos, los ebionitas, perdón. Estaban también los judaizantes. Bueno, los ebionitas eran parte de los judaizantes, pero los judaizantes eran más grupos que los ebionitas. Había múltiples grupos, inclusive si tú lees en el siglo II, el diálogo, siglo III ya creo, sí, Orígenes, el diálogo entre Orígenes y Celsus, cuando Orígenes está debatiendo con Celsus, Celsus era un filósofo que estaba en contra del cristianismo, que decía lo mismo. Si tú lees a Celsus, te vas a ver a ti. Porque Celsus le decía a Orígenes que el cristianismo era falso, porque todo el mundo tenía una escuela y todo el mundo hacía su secta, así mismo le dice, y todo el mundo quería tener su propio grupo. Y Orígenes, que era un cristiano, que fue inclusive mártir, le dice a Celsus, le dice que él está feliz de eso, le responde a Celsus: a ver, el mejor de los filósofos es el que haya estudiado todas las escuelas de filosofía y elige la mejor. El mejor de los médicos es el que ha estudiado todas las escuelas de medicina y elige la mejor. Él dice, y el mejor de los cristianos es el que ha estudiado todas las sectas del cristianismo y elige la mejor. Entonces, desde ese tiempo, eso no es algo, tú hablas con un católico y dices, eso empezó la reforma. Bueno, el problema es que no han estudiado la historia de la iglesia. Sí, le quería preguntar, entonces, ustedes no tienen ningún tipo de autoridad. Ejemplo, la Iglesia Católica tiene magisterio, que son un grupo de cardenales junto al Papa. Sí, tenemos magisterio, claro que sí, tenemos autoridades, claro que sí. ¿Y quién es? Porque yo no sé quién. Ya, te lo explico. Las iglesias evangélicas se dividen, organizan en denominaciones. No sé, la iglesia católica podrían ser las órdenes religiosas. Sí. Órdenes de los franciscanos, de los jesuitas. Por ejemplo, los jesuitas no creen que el infierno existe. Los franciscanos sí creen que el infierno existe. Los jesuitas no creen que María es inmaculada. Los franciscanos sí creen que María es inmaculada. Entonces, dentro de la iglesia católica hay órdenes religiosas, que unas tienen que ser pobres la gente, otros no. Ok, otros dicen que es pecado tener cargo, como los jesuitas. El primero que tiene cargo es el Papa Francisco, nunca había un Papa jesuita. Ok, así en la iglesia evangélica, en lugar de ser órdenes religiosas, somos denominaciones. Entonces, en cada denominación hay un cuerpo de autoridad. Es decir, hay un obispo general o superintendente, que es lo que se traduce en español la palabra episcopo, es decir, obispo, que es en griego episcopo, y en español es superintendente. Hay obispos regionales, ¿verdad? Hay diferentes concilios. Por ejemplo, el Home Mission, que es el que trabaja con las iglesias que están, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos. La iglesia misionera que trabaja con las iglesias fuera de los Estados Unidos.
igual que los católicos tenemos autoridad. Lo que no hay es alguien principal, un papa, exactamente. Ok, mi última pregunta para despedirme ya. Claro. Entonces la Iglesia Católica tiene la tradición sagrada, o sea, la tradición apostólica. ¿Ustedes no siguen la tradición apostólica? Pues claro que la seguimos. A ver, ¿dónde tú puedes leer alguna tradición enseñada por Pablo? Yo te digo dónde, ¿verdad? En la carta a los Gálatas, las 2 de Corintios, la de Éfeso, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tito, Timoteo, Filemón. Es decir, okay. ¿Dónde tú puedes leer una tradición enseñada por el apóstol Pedro? Ya sé, mira el libro de los Hechos, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Ahí están. ¿Dónde tú puedes leer, estudiar una tradición enseñada por Juan? Bueno, ahí mira, está el Evangelio de Juan, están las 3 cartas de Juan y el libro del Apocalipsis. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tú tienes la tradición apostólica más segura, porque los cristianos, incluidos los católicos, hemos sido celosos de conservarla, de copiarla celosamente a través de los siglos. Pero las demás tradiciones, ¿dónde están? No existen. Por ejemplo, si vas a los padres de la iglesia, yo quiero que tú sepas que en realidad no existe casi nada de los padres de la iglesia. Todo lo que existe de los padres de la iglesia lo cuenta un hombre, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV por mandato de Constantino, porque él era el historiador de Constantino. Entonces Constantino le da la misión a él de escribir la historia del cristianismo. Y él escribe, o llamémoslo un libro, que se llamó La Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. La puedes buscar, seguro que está en Google a algún lado, te la puedes descargar, o en la página católica tú pones ¿cómo es? A ver, Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, o Historia Eclesiástica Eusebio de Cesarea, y te la vas a poder descargar. Entonces, ahí Eusebio es el que dice qué dijo Ireneo, qué dijo los Orígenes, qué dijo Atanasio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad no tenemos la casi escritura de lo que dijo Orígenes, casi escritura de lo que dijo Ireneo. Es lo que Eusebio de Cesarea nos cuenta 200, 300 y 400 años después de que ocurrieron los hechos. Ok, entonces usted no cree en eso, que dicen que hasta el siglo IV no había imprimido el Nuevo Testamento y que los testimonios eran de los testigos oculares y que no había Biblia hasta el siglo Pues claro IV. que no, pues claro que no. Si ahí está, por ejemplo, si tú lees los padres apostólicos, que estos documentos sí se conservaron porque eran muy importantes en la iglesia, tú vas a ver que están los 27 libros del Nuevo Testamento citados en los padres apostólicos, que eran los discípulos directos de los apóstoles. ¿Ok? Si lees a Atanasio, Atanasio da la lista exacta de los 27 libros, casi 100 años antes de que Dámaso, y no Dámaso ya está muerto. El cura Luis Toro dice que Dámaso presentó la Biblia, el cura Luis Toro no sabe historia. Dámaso se murió antes que se terminara la Vulgata. Él lo que hizo fue mandar a Jerónimo a traducir la Vulgata, pero él nunca la vio. Él muere antes de la Vulgata. Pero cuando se presenta la Vulgata ya completa en el 405, pues hace 100 años ya Atanasio había dado todos los libros, estaban todos los libros, ok, en un escrito él. A ver, tú te crees el cuento que por 400 años el Espíritu Santo dejó a la iglesia sin la palabra de Dios y todo el mundo. Una vez le pregunté en un debate a un católico, porque él me dijo, no, la Biblia la hicimos los católicos a finales del siglo IV, concilio de Roma, concilio de Hipona, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Entonces, ven acá. Y todos los, creo que eran 26 papas antes de Dámaso I, y todos los papas antes de Dámaso I predicaron libros apócrifos. Todo lo que ellos enseñaron, como ustedes creen en papas, ellos predicaban lo que sea un escrito cualquiera. Si esto es que no sabemos qué es la palabra de Dios, vamos a predicar cualquier cosa. ¿Y la iglesia andaba loca? No, claro que no. Ahora, que habían escritos que eran espurios, sí, todavía existe en esta época.
En esta época está el libro de Mormón, que es un expurio, que también tratan de meterlo como palabra de Dios, y otras muchas cosas que hay. Pero la Biblia siempre ha estado. Pues nada, hermano, gracias y muchas bendiciones. Buenas noches. Claro que sí, Dios te bendiga mucho. Ok. Llámanos al 786-370-5555, 786-370-5555. El Señor te bendiga en esta hora. Y tú le das un like bien grande a este video. Le pido a Dios que te bendiga, que te prospere, por favor. Dale un like a este video. Y comparte lo que lo estamos aquí acabando la garganta. Así de compártelo. Llámanos, pero llámanos ya, no nos llame ahorita, por favor. Después entonces nos vamos. Son las 11:07 de la noche. Horario del este, 10:07, horario del centro de los Estados Unidos. Llámanos ahora mismo. Se me rompieron los espejuelos, ando yo con una curita puesta aquí en la nariz. Porque me está rayando la nariz. Eso es para que si me ven esto no piensen que tengo la nariz rota. Llámanos al 786-370-5555. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno, pastor. Bendiciones. Una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué no veo en las iglesias modernas gente? Veo pastores y de todo, pero no veo obispos y cosas de esas que se ve uno en las cartas de los apóstoles. Sí hay obispos. Lo que pasa es que regularmente en las iglesias se les llama superintendentes. Ver, si tú vas a cualquier iglesia organizada, por ejemplo, vas a, no sé, a la Iglesia de Dios Pentecostal, vas a las Asambleas de Dios, vas a, no sé, a Church of God Holy, a la Iglesia del Nazareno, todas tienen obispos. Las iglesias organizadas. Porque claro, si una iglesia empezó hace poco y está dando servicio en un templo que simplemente rentan, bueno, esos todavía no son organizados, están creciendo. Pero todas las iglesias organizadas tienen obispos. Todas. Ah, entonces sí, es que tal vez no conocía el término superintendente, tal vez. Claro, exactamente. Se llaman superintendentes o presidentes. Le ponen diferentes nombres según las denominaciones. Pero, ¿cómo? A ver, si tú vas por ejemplo, tú vas a cualquier iglesia organizada y tiene el país, los Estados Unidos, lo tienen dividido por regiones. Entonces, si tú vas, por ejemplo, el Salvation Army tiene, creo que son 5 regiones. Sí, tienen divididos los Estados Unidos. Entonces, cada una de esas regiones, o son más, si me equivoco, no me recuerdo bien, cada una de esas regiones tiene un obispo general. Igual que si vas a la Asamblea de Dios, si vas a la Iglesia de Dios. Bueno, ¿qué pasó? Como que se me fue la conexión aquí. Vas a ver, entonces sí existen, mi hermano. Bueno, Dios me le bendiga mucho. Gracias por habernos llamado. Bueno, bendiciones. Y llámanos al 786-370-5555, 786-370-5555. Dios te... Se cayó la llamada. Dios te bendiga. ¿Cómo te ayudo? Buenas noches, pastor. Bendiciones. Mire, una pregunta. Tengo una duda. Antes, mi hermana, apágueme ahí el audio del lado allá porque se está escuchando. Sí, permítame tantito. Claro. Mire, pastor, yo he escuchado que en las iglesias, algunos pastores dicen que cuando no das el diezmo, le estás robando a Dios. Claro. ¿Eso es bíblico o es bueno, sacado de la manga, por decirlo vulgarmente, ¿verdad? Ok. La declaración es bíblica, ¿verdad? Lo ¿Es podemos bíblica? buscar, ¿En qué? Sí me podría decir en el libro de Malaquías. Dice Malaquías 3:8.
¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, es Pero en una el frase contexto, bíblica. pero Ahora, está en el, permítame, claro, claro, doctor, pastor, perdón, claro. pero está en el contexto, ¿cuál? ¿En qué contexto? Bueno, está en el Antiguo Testamento, pero no hay nada que el Nuevo Testamento que derogue el diezmo. Es decir, no hay nada que diga el Nuevo Testamento que ya no hay que diezmar. Pero, para que las pero, cosas... Pero déjame explicarle. ajá, sí, sí. Ok. Nosotros podemos entender muchas cosas y podemos imaginarnos que ya no está activo el diezmo. Pero para que nosotros tengamos esa certeza, el Nuevo Testamento tiene que tener algo directo que diga ya que ya no hay que diezmar. Por ejemplo, el Nuevo Testamento dice que ya no hay que circuncidarse. Ajá. El Nuevo Testamento dice que ya no es necesario guardar días, es decir, días de reposo, fiestas, días de luna, todo lo que guardaba el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento dice que ya no es necesario dar sacrificio, ¿verdad? El Nuevo Testamento dice que ya no va a ser, ya no es necesario adorar a Dios en un lugar, es decir, en un templo específico. Cuestión. Entonces, nosotros sabemos que esas cosas están derogadas, pero el Nuevo Testamento no dice que ya no hay que diezmar. Ajá. Por lo tanto, eso queda a juicio, digámoslo yo, de la iglesia que entienda que se tiene que seguir dando o que entienda que no se tiene que seguir dando. Yo no creo que hay ningún tipo de pecado en eso. La iglesia que diga que ya no se debe de seguir dando, pues al fin y al cabo eso es un dinero, una finanza para financiar la iglesia misma. Así que si la iglesia a través de las ofrendas pues subsiste, entonces no tiene problema. Ah, ok. Entonces es a criterio de cada pastor, de cada iglesia. Yo creo que sí es a criterio porque, ¿por qué razón? Porque ya nosotros pues no estamos en el contexto específico de los levitas que les era prohibido tener algún tipo de propiedad o trabajo o cuestiones como esas. Entonces todo va a depender de si el pastor o el grupo ministerial de una iglesia trabaja por fe, es decir, solamente se dedica a las cosas de Dios. Entonces, en este caso sí sería necesario que la iglesia proveyera para él, pero si el pastor entonces pues tiene su trabajo, cuestiones como esa, ya queda a criterio de la congregación. Pero lo que sí es seguro es que no está derogado. Hay gente que dice el diezmo no es del Nuevo Testamento, eso es falso, completamente falso. No hay nada en el Nuevo Testamento que derogue el diezmo. Sí, yo mi duda era esa, ¿verdad? Más que nada, pero también me queda la duda, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el diezmo era en especie, ¿verdad? O sea, en semilla, en otro X, menos en dinero. Entonces, no, o sea. No, eso también es un completo error. A ver, hay que comprender que cuando se da el diezmo, cuando se da la ley del diezmo, en Israel no existía el dinero era el grano. Por ejemplo, tú comprabas las cosas con un poco de trigo. Así que el trigo en ese tiempo era dinero. Así que estaban diezmando con dinero. Porque en ese tiempo lo que se hacía era lo que se llamaba el trueque. Es decir, yo tengo una gallina, yo te doy la gallina, tú me das un saco de arroz. ¿Ya me entiendes? Entonces, ese saco de arroz era el dinero. Porque cuando tú diezmabas ese arroz, tú estabas diezmando dinero. Ahora, luego entonces, ¿por qué? Porque vamos a entender que todo el mundo tenía que diezmar. Y si fuera en grano, solamente tenían que diezmar los agricultores. Y en Israel habían trabajadores del bronce, trabajaban metales, había carpinteros. No sé, el José Parato de Jesús tenía que diezmar, pero ¿cómo le iba a diezmar si él no trabajaba la tierra? Porque él muchas veces le pagaban en especies o le pagaban el dinero y él diezmaba lo que él ganaba. Entonces, por eso es que en especies, no porque no se fuese en dinero. De hecho, en el Nuevo Testamento, los fariseos decían, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, ya en ese tiempo, que ya estaban los romanos
y habían, por ejemplo, Lucas 8, 18, 12, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y ahí comprendí que los fariseos no eran agricultores, ellos eran maestros de la ley, se dedicaban solamente a las enseñanzas y todas estas cosas. Así que ellos ganaban dinero y diezmaban dinero. Ok. Muchas gracias, pastor, por sacarme la duda esa que yo tenía. Como quiera, voy a seguir estudiando más para pues aprender un poquito más. Claro que sí, mi hermano. Aquí estamos para servir a Dios y a todos ustedes. Dios le bendiga mucho. Pase buenas noches, pastor. Muchas gracias. Igualmente. Llámanos ahora, call now. Llámanos. Llámanos el teléfono. A ver, el teléfono está en pantalla. Gracias a todos los que nos están bendiciendo en el super chat. En verdad lo necesitamos y nosotros necesitamos el apoyo tuyo, en verdad, con todo el corazón te lo digo. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo te puedo ayudar? Gracias a todos los que nos están bendiciendo en el... Hola. Por favor, el audio de mi video, please. Apágueme el audio. Apágueme el audio de mi video. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo te puedo ayudar? Ok, ya le pago el audio. Gracias a todos los que nos están bendiciendo en el... Hola. Por favor, el audio de mi video, Ok. Sí, le escucho. ¿Cómo le puedo ayudar? Primeramente, buenas noches, Pastor Eduardo Gutiérrez. Mi pregunta es sencilla. Sí. Primeramente, Dios me lo bendiga. Verá, en estos tiempos sí existen, por ejemplo, personas que estén a punto de morir, o sea, estén cerca de la muerte. Claro. Y en la palabra de Dios hay algún texto que diga que los ángeles vienen a buscarlo. Sí. Los que están bien con Dios y los que no están bien con el Señor, los demonios. Sí, claro. Bueno, lo de los demonios no. ¿Ok? Pero lo de los lo de los justos, sí. ¿Ok? Si vamos a Lucas capítulo 16, vamos a ir bien... al 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Así que al menos para los justos sí hay ángeles que lo llevan, pero para el injusto entonces no se dice qué, porque dice, y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos. Así que Jesús no dijo que el rico se lo llevó nadie, como que fue vía express, abajo. Eso es lo que dice. Ok. Bueno, porque sí, verá, claro. verá, porque yo estuve 22 días casi en coma y yo no era cristiano, gracias a Dios soy cristiano ahora. Bendito me sea pasó un caso medio raro. Le cuento así rapidito. Cuando estaba muriéndome, yo me vi en la cama, pero a lo que yo estaba fuera del cuerpo llegó la muerte. Ahora sé que es la muerte porque yo creía ahí en ese tiempo que era una bruja. La muerte me llegó a visitar un ser grande, vestido de todo de negro, y me comenzó a arrastrar, me comenzó a llevar. Oh, wow. Entonces, el Señor le reprende. Sí, amén, gloria a Dios, pero por no sé qué me pasó y comencé a nombrar a Jesús. Jesús, perdóname, ayúdame, Jesús. Y el Señor me ayudó en ese momento y regresé al cuerpo. Wow, y estoy vivo para contarlo. Y esa era mi duda, porque justamente llegaron ahí también. Qué poderoso testimonio, hermano. Y a ver, ¿qué le pasaba? ¿Por qué fue a ese estado? ¿Qué tenía? Si se puede saber. Yo caí enfermo de los riñones, pastor. Yo ahorita me estoy haciendo diálisis y caí bien mal. Ya va a ser 7 años. Claro. Y durante los 7 años conocí al Señor y tuve un sueño. No sé si crean, porque mucha gente no cree, pero bueno. No, yo sí lo que hago es contar nomás. Yo sí creo. Sí. Háblelo. Dígalo. Yo tuve una relación con Cristo real, con Cristo. Y Cristo siempre me dijo que tenía, o sea, que a pesar de todo lo que iba a pasar, las enfermedades, las circunstancias, siempre que me aferre a Él y siga adelante, o sea, en los caminos del Señor. Claro, ¿qué pasa? Entonces, insuficiencia renal crónica.
Sí, 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 Claro, sí, ok, hermano, entiendo, sí, entiendo. sí, hermano. Entonces, esa era nomás mi pregunta y la última, pastor, se le puede hacer la última Claro que pregunta sí, hasta de 3 más si pronto. quieres. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Pastor, verá, si una persona no es cristiano, no ha conocido al Señor, Entiendo. está a punto de morir, está a punto de morir y en ese momento